Los exorcismos de Juan Pablo II. ¿Sabías que el Papa Juan Pablo II era un exorcista? Acompáñanos a desvelar este interesante enigma que se dio tras los muros del Vaticano, específicamente en la iglesia de San Pedro, donde el sumo pontífice se enfrentó en más de una ocasión al maligno. El exorcismo es un ritual religioso que consiste en expulsar a un espíritu maligno que posee a una persona o a un lugar. La Iglesia Católica reconoce la existencia del demonio y la posibilidad de la posesión diabólica, y tiene un rito específico para practicar el exorcismo, que solo puede ser realizado por un sacerdote autorizado por el obispo. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos casos de exorcismos, algunos de ellos muy polémicos y controvertidos. Uno de los exorcistas más famosos y respetados del mundo fue el Papa Juan Pablo II, quien realizó personalmente al menos 2 exorcismos durante su pontificado. Según el testimonio de su exorcista de cabecera, el padre Gabriel Amort, estos exorcismos tuvieron lugar en el Vaticano, en presencia de testigos, y fueron considerados como una muestra de la fe y el poder de Juan Pablo II frente al mal. En este capítulo de la serie Secretos del Vaticano se analizarán los detalles de estos 2 exorcismos, así como las implicaciones teológicas y sociales que tuvieron. Se intentará responder a las siguientes preguntas. ¿Qué motivó a Juan Pablo II a practicar el exorcismo? ¿Qué efectos tuvo el exorcismo en las personas poseídas y en la Iglesia? ¿Qué opinión tiene la ciencia y la sociedad sobre el exorcismo? El primer exorcismo que realizó Juan Pablo II fue en septiembre de 1982, un año después de haber sobrevivido a un atentado contra su vida. El obispo de Spoleto, Italia, le pidió que recibiera a una joven de 19 años llamada Francesca, que sufría de posesión diabólica desde hacía 7 años, después de haber participado en rituales satánicos. El Papa accedió a verla en su capilla privada, donde la joven empezó a convulsionar y a proferir insultos cuando el Papa le dio la bendición. Su cuello se abultó de manera muy considerable, sus ojos se tornaron totalmente negros y una voz cavernosa salía de su garganta lanzando improperios y blasfemias al máximo jerarca de la Iglesia. La fuerza que tenía era descomunal y era muy difícil poder contenerla, pues los sacerdotes que acompañaban al sumo pontífice apenas si podían controlarla. Juan Pablo II inició el exorcismo, que duró unos 30 minutos, y logró liberar a la joven del demonio que la atormentaba. El segundo exorcismo que realizó Juan Pablo II fue en septiembre del año 2000, cuando tenía 80 años y su salud estaba deteriorada. Una joven de 19 años que había sido poseída por el demonio desde los 12 años asistió a una audiencia pública del Papa en la plaza de San Pedro. Cuando el Papa la bendijo, la joven entró en trance y empezó a gritar y agitarse violentamente. El Papa la hizo pasar a su capilla privada, donde la exorcizó con la ayuda del obispo Danzi y del padre Amort. El proceso fue muy rápido, aunque muy violento, pues el demonio que poseía a esta joven se negaba de sobremanera a abandonar el cuerpo. El exorcismo duró poco menos de una hora, y la joven quedó al fin en paz. Estos 2 exorcismos tuvieron una gran repercusión en la Iglesia y en la sociedad. Por un lado, demostraron la autoridad y la santidad de Juan Pablo II, que se enfrentó al demonio con valentía y compasión. El Papa mostró su preocupación por las almas de las personas poseídas y su confianza en el poder de Dios y de la oración. El Papa también quiso dar un mensaje de esperanza y de alerta a los fieles, recordándoles que el demonio existe y que hay que estar vigilantes y firmes en la fe. El Papa defendió el valor del exorcismo como un medio de liberación y de curación, y apoyó el trabajo de los exorcistas de la Iglesia. Por otro lado, los exorcismos de Juan Pablo II también generaron críticas y cuestionamientos, tanto desde el ámbito científico como desde el social. Algunos expertos en psiquiatría y en medicina afirmaron que las personas poseídas no sufrían de un problema espiritual,
sino de un trastorno mental que debía ser tratado con terapias y medicamentos adecuados. Estos expertos acusaron a la Iglesia de ignorar la evidencia científica y de perpetuar el miedo y la superstición entre la gente. Algunos sectores de la sociedad también se mostraron escépticos y hostiles ante los exorcismos, considerándolos como una forma de manipulación y de abuso de poder por parte de la Iglesia. Estos sectores denunciaron que el exorcismo era una práctica arcaica y violenta, que violaba los derechos humanos y la dignidad de las personas. Los exorcismos de Juan Pablo II fueron unos acontecimientos extraordinarios que revelaron la dimensión espiritual y humana del Papa, así como la realidad del mal y de la gracia en el mundo. Estos exorcismos también provocaron un debate entre la fe y la razón, entre la Iglesia y la sociedad, sobre el significado y la validez del exorcismo. Se puede concluir que el exorcismo es un tema complejo y delicado, que requiere de un discernimiento cuidadoso y de un respeto mutuo entre las diferentes perspectivas. El exorcismo no debe ser visto ni como una solución mágica ni como una amenaza, sino como una expresión de salvación hacia las personas que sufren por el poder de las fuerzas demoníacas. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este caso? Te leo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y suscríbete si aún no lo has hecho.